Fue una mañana común en la granja de los Hess, en el corazón rural de Pensilvania, cuando Graham y Merrill, dos hermanos marcados por sus propios fantasmas, se encontraron ante algo imposible de ignorar. Enormes figuras grabadas en sus campos de maíz, líneas perfectas, círculos enormes, una geometría imposible de trazar a mano. Las hojas aún se mecían suavemente, mientras un silencio denso se asentaba sobre sus vidas. A partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Graham Hess, un hombre que había sido pastor, llevaba meses intentando reconstruir su vida tras la tragedia. Había perdido a su esposa en un accidente, y con ella había perdido también su fe. Sus ojos, alguna vez llenos de convicción, ahora solo reflejaban dudas y cansancio. Junto a él vivía Merrill, su hermano menor, un antiguo jugador de béisbol cuyo talento en el campo nunca se tradujo en una gran carrera. Merrill se convirtió en el sostén práctico de la familia, cuidando la granja mientras Graham cada día luchaba contra su propia oscuridad. Y allí estaban también Morgan y Bo, los hijos de Graham. Morgan, el mayor, serio y perceptivo, tenía una inteligencia despierta, pero también asma que lo mantenía vulnerable. Bo, la menor, vivía en un mundo casi propio, dejando vasos de agua por toda la casa, como si presintiera algo que los demás no podían ver. Aquella mañana, frente a los surcos perfectamente aplastados en el maizal, Graham y Merrill trataron de convencerse de que era obra de bromistas. Pero, en su interior, sabían que había algo extraño. Las plantas estaban dobladas, no rotas, como si algo hubiera presionado desde arriba con una fuerza silenciosa e imposible. Pronto, no eran solo los Hess quienes hablaban de las marcas. Las noticias comenzaron a mostrar imágenes de campos similares en otras partes del mundo. India, Inglaterra, Brasil, círculos idénticos, figuras geométricas sin explicación. Era como si el mundo entero estuviera recibiendo el mismo mensaje, aunque nadie pudiera leerlo. Una noche, mientras Merrill revisaba la televisión, la estática se interrumpió. En la pantalla apareció un noticiero que mostraba imágenes borrosas, luces sobre los cielos de México. Objetos desconocidos flotaban, inertes, como si estuvieran observando la Tierra. Los Hess se miraron, atrapados entre la curiosidad y el terror. Parecía imposible, y sin embargo, todo el planeta comenzaba a hablar de lo mismo. Luces, figuras en los campos, y la pregunta persistente que llenaba el aire de un frío invisible. ¿Estábamos siendo visitados? En los días siguientes, pequeños signos comenzaron a multiplicarse. Morgan, inquieto, empezó a leer compulsivamente libros sobre extraterrestres. Merrill, siempre el pragmático, seguía diciendo que solo eran bromas, aunque en el fondo no podía ocultar su creciente temor. Bo seguía dejando vasos de agua por toda la casa. A nadie le gustaba el agua de los vasos porque decía que estaba contaminada. Nadie entendía sus manías, pero las copas seguían apareciendo en todas las habitaciones, en los estantes, sobre los muebles, como si esperaran algo. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Una noche, en medio del campo, los perros comenzaron a ladrar sin parar. Graham salió con una linterna y caminó entre el maíz, respirando el aroma dulce de las hojas, densas, como si susurraran secretos. De pronto, algo se movió a su lado. Una figura alta, veloz, desapareció entre las plantas. Graham se quedó quieto, el corazón golpeándole el pecho. No alcanzó a ver un rostro, solo una silueta, una sombra con forma de hombre, pero no exactamente humana. Esa noche, cuando regresó a la casa, el miedo ya había echado raíces en su corazón. A la mañana siguiente, el sheriff local, la oficial Caroline Pasky, llegó a la granja. Era amable y directa, una mujer que había visto muchas cosas raras, pero ninguna como esa. Revisó el campo, escuchó el relato de Graham y trató de mantener la calma, pero su rostro palideció cuando Graham le describió la velocidad de aquella figura entre las plantas. ¿Podría ser un hombre alto o algo más grande?, preguntó ella casi en susurros. Nadie se atrevió a contestar. Mientras tanto, las noticias se volvían cada vez más alarmantes. Los objetos sobrevolaban las principales ciudades del mundo. No atacaban, no se comunicaban, solo estaban allí, flotando, vigilantes, como si esperaran algo. En la televisión, un periodista en Brasil interrumpió un reportaje para compartir un video casero. El clip se volvió famoso en segundos. Grabado en una fiesta infantil, mostraba a un grupo de niños que gritaban y corrían. La cámara temblaba, apuntando a una calle estrecha. De pronto, entre las casas, apareció una figura alta, esbelta, de piel verdosa, moviéndose con sigilo y firmeza. Su mirada vacía parecía perforar la pantalla. Merrill, que estaba mirando el noticiero, saltó hacia atrás, aterrado. Graham se quedó de pie, sin apartar los ojos de la televisión.
A partir de ese momento, la familia Hess ya no pudo negar lo que estaba sucediendo. En la casa, el ambiente se volvió denso. Todas las noches, Graham escuchaba ruidos en el techo. A veces, sombras recorrían los bordes de las ventanas. Morgan insistía en que estaban siendo vigilados. El granjero se sentía cada vez más desbordado. La crisis de fe que había comenzado tras la muerte de su esposa ahora encontraba nuevos demonios a los que temer. No solo había perdido a su compañera, sino también la certeza de que el mundo tenía un orden divino. ¿Y si nada tenía sentido? ¿Y si todo era solo caos, incluso el dolor que nos toca vivir? Bo, mientras tanto, seguía diciendo que el agua estaba contaminada. Cada vaso que dejaba abandonado parecía una pequeña señal, un detalle que a nadie le importaba todavía. Una noche, Graham decidió usar un monitor para escuchar lo que sucedía en el exterior. Un aparato sencillo, de esos que sirven para escuchar a los bebés mientras duermen. Lo encendió y lo que salió de los altavoces fue una mezcla de interferencia y un sonido metálico, casi como chasquidos electrónicos. Era como escuchar un idioma desconocido, una lengua gutural, imposible de descifrar. Morgan, con los ojos enormes, susurró: «Están hablando entre ellos». Graham bajó el volumen, tratando de recuperar el control de sus latidos. Pero lo sabía. Algo estaba allá afuera. Poco a poco, el pueblo entero comenzó a prepararse para lo peor. Algunos decían que los extraterrestres venían en son de paz. Otros afirmaban que estaban marcando el territorio antes de un ataque. Mientras tanto, los círculos en los campos seguían apareciendo, cada vez más grandes, cada vez más complejos, como códigos o mapas esperando ser leídos. La noche en que todo cambió, las señales ya no estaban solo en los campos. Los objetos desconocidos comenzaron a descender hacia la Tierra. Los noticieros informaban que algunas zonas estaban siendo atacadas. Nadie sabía por qué, nadie sabía qué querían. Graham decidió proteger a su familia. Sellaron puertas y ventanas. Cerraron cada rendija, se atrincheraron en la casa. Pero incluso así, el miedo logró colarse. En medio de la noche, escucharon pasos. Algo caminaba dentro de la casa. El sonido era lento, como si examinara cada pared, cada mueble. Morgan tuvo un ataque de asma. Merrill sujetó un bate de béisbol, temblando. Graham abrazó a sus hijos, tratando de mantener la calma. Era como si estuvieran siendo casados. Lo que nadie sabía es que en el momento más oscuro, hasta los detalles más pequeños pueden salvarnos. Aquello que parecía simple locura, como los vasos de agua que Bo dejaba por todos lados, se convertiría en la clave para enfrentar a aquello que venía de las estrellas. Pero esa es otra parte de la historia. A veces, las señales están justo frente a nuestros ojos, y solo cuando todo parece perdido, descubrimos que quizá nunca estuvimos solos.